Bien. Nosotros veníamos trabajando en primera instancia en la exposición de Alain Badiou sobre el arte contemporáneo, ¿no? Y las características del arte contemporáneo, ¿sí? Luego hicimos una exposición sobre el posmodernismo y el punto de vista de Arthur Danto sobre el arte contemporáneo. Te voy a invitar a una voz, ¿sí? Que es la de, acá la están viendo, Avelina Lesper, ¿sí? Tiene un libro que se llama El fraude del arte contemporáneo. La voz por fuera del establishment y incluso yo diría que es como la voz por fuera de la filosofía y la teoría del arte. A pesar de que es una crítica y que, digamos, se dedica de lleno al tema del arte, ¿sí? Es curadora también, es crítica, eh, participa en muchísimos programas acerca de arte en México, ¿sí? Y tiene una personalidad muy fuerte, un carácter muy fuerte, se resiste a, digamos, el establishment que maneja el mercado del arte contemporáneo, no solamente el de México, sino para el de toda América Latina. Yo creo que es una voz que a mí me interesa en particular como fenómeno sociológico. No es que me voy a burlar de Avelina Lesper ni nada por el estilo, este, pero quiero traer esa voz, ¿sí? Que puede ser también el reflejo de la opinión de muchos de ustedes, y en lugar de hacer como una especie como de debate entre todos, traigo al Lesper para justamente observar que aquellas características que vimos en Badiou y en Arthur Danto, aquellas características sobre lo contemporáneo y sobre el arte contemporáneo, cómo es visto desde del otro lado, digamos, del panorama artístico. Por lo tanto, no es una mirada trasnochada, ¿sí? Es distinto, no es una persona que yo podría denominar conservadora. ¿Mm? Pero sí, seguramente ustedes van a estar de acuerdo conmigo en que increpa constantemente y muy fuertemente a el arte contemporáneo. Es llamada la némesis de los artistas contemporáneos, las antípodas de los artistas contemporáneos. Me interesa muchísimo entonces hacer esa comparación, ese contraste entre las visiones de Badiou, que es quizás una visión con la que yo tengo más afinidad, este, desde más vinculado a la filosofía y la sociología, que la de Danto, más vinculado a la crítica de arte norteamericana. Pero a la vez, traer la de Avelina Lesper es casi como traer un poco la voz del sentido común, la voz de aquellos que no necesariamente están informados sobre la filosofía y sobre los debates en el arte, etc. Y que se indigna ante el mercado contemporáneo, el mercado de comercio, de venta y compra de arte contemporáneo. Me interesa que ustedes hagan sobre las palabras de Lesper una comparación, ¿sí? Con aquellas características que marcamos gracias a las palabras de Badiou y de Arthur Danto. No sé si eso es
está claro entre ustedes? Es una pregunta, díganme con confianza si pueden hacer esa comparación o quizás necesitemos realizar un resumen, un repaso o algo del estilo. Vamos a empezar por Badier, que fue lo primero que vimos. ¿Sí? El arte contemporáneo, vamos a usar una sigla, ¿no? Arte contemporáneo. Rompimiento de la unicidad. Sí, yo iba a anotar sobre, no tiene una dirección clara. Muy bien. Que parece no tener una meta, un objetivo concreto, ¿sí? Y que parece no tener un rumbo fijo. En cambio, las vanguardias sí la tenían. Sí. Destruir la tradición, ¿sí? Encarnar una revolución artística, llevar adelante una transformación de las formas de construcción, de producción artística, ¿sí? Así que, a diferencia de esa etapa que Valier o Danto llaman justamente moderna, la contemporánea tiene esta singularidad. Quizás si no existiese esa claridad digamos, en el arte moderno, en el contemporáneo quizás no lo percibiríamos o no lo declararíamos como característica. Una entonces no tiene una dirección clara. No parece tener un rumbo fijo o declarado. Alguien había dicho una característica, no recuerdo quién era. Ah, sí, lo que yo dije de la unicidad, que no era única la obra, que se podían hacer repeticiones y podía ser, ¿no? Exactamente, sí. ¿Cómo lo podríamos poner? Y yo diría como la originalidad o yo qué sé, la unicidad está también. Como que el original no tiene un valor superior a las copias que se puedan hacer de él, yo qué sé, no sé. Ahí va, eso está bien. Así que en el arte contemporáneo no hay unicidad y vale tanto el original sucede como la copia. La repetición y la copia, como ahí me apostaron. La figura del artista es devaluada, vamos a ponerlo así. Y aparece el anonimato. Desaparecen los límites entre las distintas formas de arte, como que todo Perfecto. entra dentro de todo. Así que hay una... Como que se desdibujan los límites entre las distintas ramas del arte o se integran. Otra característica de marca Badier es... Efímero. Lo efímero, ahí va. Y habíamos dicho que no era mimético, ¿no? Que no copiaba como lo real. ¿Qué? No, lo que ella decía de que no copia. La mímesis, el alejamiento de la mímesis es una característica del arte moderno, ¿sí? Sí. Sobre todo desde, ¿se acuerdan desde quién dice Badier? Desde Van Gogh, Gauguin, sí, es cierto. La mímesis es la idea de la finalidad del arte es la imitación de la realidad. Ahora, eso se perpetúa en el arte contemporáneo, pero no como una característica. Es decir, esa discusión sobre la mímesis que dio el arte moderno, en el arte contemporáneo no es una discusión. Puede ser mimético como puede no serlo.
puede haber un Lucian Freud o un hiperrealismo, ¿sí? Como puede haber una fracción. Exacto. ¿Sí? ¿Por Sí, qué? justamente Porque eso tiene que ver con la eliminación de los límites, ¿no? Y todo esto. sí, pero fundamentalmente con ese tema, ¿no? El de la mímesis. No De la es, expresión. no es un tema que caracteriza lo contemporáneo, pero Perfecto. sí caracterizaba lo moderno. A lo moderno. Ujú. Hablamos de eso y hay otra característica que habla, que tiene un poco que ver con lo que estamos hablando en este momento, es en el arte contemporáneo el gesto artístico no depende de las técnicas utilizadas. El arte contemporáneo, para Danto, que comienza con Warhol, ¿sí? Las cajas de brillo, no tiene... Yo puse un relato unificador. un relato ¿Esto? unificador, perfecto, me encantó. Unificador. Bien. En el arte contemporáneo, dice Danto, todo está permitido. Yo interpreté eso, que podían usar herramientas de cualquier época anterior y manejarlas como un acto utilitario si les servía para expresar lo que querían, ¿no? Perfecto, Podía ser, sí. yo que sé, de cualquier época. Todo proyecto artístico es arte contemporáneo. Sí. Todo está permitido, no tiene un relato unificador, no tiene una dirección clara, como dice Badier. Claro. Pero en el fondo no es lo mismo que dice también Badier, ¿no? Que el gesto artístico no depende de las técnicas. Claro, exactamente. Sí. Es la misma idea. Sí. De hecho, iba a notar que para Danto el arte contemporáneo no tiene un aspecto definido. Eso se relaciona con el tema que marcaba Abadie sobre las técnicas, ¿no? El gesto artístico no depende de la técnica utilizada. No tiene un aspecto definido. Están hablando de aspectos muy parecidos, o de características muy parecidas. No tiene un aspecto definido, de hecho puede ser un objeto cotidiano. Puede ser una acción que ni siquiera nosotros descifremos al verla o al estar frente a ella, que sea un objeto de arte contemporáneo, una acción artística. No me acuerdo quién era que hablaba de... no tiene un relato unificador. Vamos a poner acá, hace alusiones indistintas al pasado. Cuando lo requiere, ¿no? No como una condición, ¿no? Sino que cuando quiere hacer una alusión al pasado, lo hace de modo aleatorio. Y por último, dice Danto, otra característica más, el arte contemporáneo, es una filosofía, dice, sobre el arte. El arte contemporáneo es una filosofía sobre el arte. Es decir, realiza continuamente un análisis de qué es el arte, cuáles son los límites del arte. Todo está permitido, pero todo lo que está permitido también entra en una especie de discusión acerca de ese permiso, digamos. ¿Sí? Cada vez que se realiza una performance, una instalación, arte conceptual, continuamente está reflexionando sobre cuáles son los límites entre el arte, por ejemplo, y la vida, la filosofía, la teoría. La ideología también.
Sí, es decir, continuamente está reflexionando sobre su lugar, ¿sí? Y los alcances que puede tener sus significados, ¿no? Incluso, mientras que en el arte moderno, ¿sí?, las formas, lo formal era un elemento determinante, en el arte contemporáneo son los significados los que determinan podríamos decir, su valor estético. Que vamos a poner así, Danto explica que son esos significados en relación a una forma donde se realiza el análisis estético. Y la valoración, ¿no?, de la obra. Ahí va. Las dos exposiciones acerca de lo contemporáneo en Badié y en Danto. Fíjense que muchas de las características que hemos repasado son comunes. Tienen elementos en común, ambos encuentran elementos parecidos, ¿no? Acá quería corregir, pero bueno, ya no puedo. Elementos comunes que tienen Badié y Danto acerca del arte contemporáneo, acerca de un relato unificador y la dirección clara que marca Badié, son elementos comunes. Danto no habla sobre la falta de unicidad y la repetición y la copia, pero obviamente que cuando hace referencia a Warhol está implícito la idea de la repetición y la copia, dado que justamente lo que caracteriza la caja de brillo de Warhol, aquella caja de jabones que nosotros mostramos, es justamente la repetición. Una copia, a la vez, es una copia de un objeto real que es idéntico al objeto real. Podría pasar por el objeto mismo. No habla tanto de la figura del artista, una figura devaluada, donde aparece además el anonimato. En ese caso, no hay elementos comunes entre Danto y Badié. Lo efímero es remarcado por Badié, ¿sí? Pero Danto, si no lo marca, también habla de ese aspecto indefinido de lo contemporáneo. Badié habla de lo efímero, de que no hay unicidad, no buscan la eternidad, no son las técnicas utilizadas que definen el gesto artístico, en el caso de Badié, de esos elementos no habla tanto, ¿sí? Pero sí habla de la importancia que tienen los significados sobre la forma en comparación a lo que le sucedía al arte moderno. Ese es el panorama que pintan Badié y Danto. De alguna manera podrían, en algunas características de ambos, podría haber complementariedad y no ser opuestas, ¿no? Sí, hay una gran complementariedad entre ambos, aunque son puntos de vista desde filosofías muy distintas. Perdón, ¿sí? Me entró una llamada y no pude escucharte, Raúl. Decime de nuevo, disculpame. No, estamos hablando sobre qué es lo común entre Badié y Danto, ¿sí? Y tratando de entender cuáles son esas características. Había algo que yo iba a agregar ahora, era acerca de que ninguno de los dos hablan de un elemento que va a hablar Webster, que es el tema del mercado del arte.
¿sí? Lo dan como un elemento que ha tenido una continuidad desde el arte moderno hasta aquí. Y próximamente nosotros vamos a ver las características del mercado del arte contemporáneo y del mercado en general. Tienen características muy particulares. Establecida que sirva para todos, tanto para artistas y galeristas. O sea, no existe una definición sólida. Entonces, si no existe una definición sólida, ¿cómo se le puede poner precio a Porque el arte se define en cuanto a filosofía negativa. Te voy a decir lo que no es arte. Arte es lo que requiere de su contexto para existir. Arte es lo que no requiere de su contexto para existir. Arte es lo que trasciende. Arte es lo que va más allá de su momento sociopolítico. Arte es lo que sobrevive al artista mismo. Arte es lo que no necesita de una explicación para que lo entienda todo el mundo. Pero, por ejemplo, eso es una contradicción, porque lo que muchas personas nos han dicho en las entrevistas es que el arte contemporáneo necesita, o sea, que la gente no lo entiende porque no estudia y porque no... No, eso es una mentira. Mira, el arte contemporáneo, no, para empezar, no existe el arte contemporáneo como tal. El arte contemporáneo es un estilo, el estilo contemporáneo. Es lo que yo llamo el arte VIP, video, instalación, performance. El arte contemporáneo es un estilo de hacer las cosas. Entonces es un estilo de abordar el dibujo, es un estilo de abordar el video, es un estilo de abordar el performance, es un estilo de abordar cualquier medio. Por ponerte un ejemplo, y ustedes que son cineastas lo van a entender perfectamente. Tú para hacer una película cuidas de la producción, cuidas de la iluminación, cuidas el encuadre, cualquier detalle es importante. Si vas a hacer un videoarte, no importa que esté fuera de foco, no importa que la secuencia sea absurda, no importa que no haya calidad en la realización, no importa que grabes 20 minutos continuo a una mujer barriendo. Entonces te das cuenta que es un estilo. Y cuando tú pones una película junto de un videoarte, entonces el videoarte no se sostiene técnicamente ni conceptualmente, y la película sí, y te dicen, bueno, es que eso es cine, es que eso es cortometraje, lo mío es videoarte. Entonces lo que hace el estilo contemporáneo es de la inmediatez, del instante presente, su tema, y de la falta de factura, su canon. Entonces te da licencia para hacer lo que te dé la gana. Exactamente, exactamente. Ya lo dijeron Duchamp, Kossuth, Donald Judd, arte es lo que el artista designa como arte. Por eso, pero entonces significa que cuando la gente no lo entiende es porque no sabe y porque no estudia. No, cuando la gente no lo entiende es porque no es arte. Simplemente. Si el arte necesita de un intermediario que te lo explique y que te diga qué es eso, qué es esa pieza y cuáles fueron las intenciones del artista y lo que trató de decir o lo que no pudo hacer, entonces no estás frente al arte, porque el arte no necesita de ese intermediario. Tú estás frente a una pieza que es producto de la retórica académica y que es producto del mercado. O sea, somos muy pocas las personas. Hay un libro por ahí de Vargas Llosa, hay algunos escritos de Antonio Muñoz Molina, pero el gran general de la academia, de los artistas, del mercado, es que están avalando cualquier objeto como arte, porque esto es un aparato de marketing inmenso que encontró una salida para vender objetos que no valen nada, que tienen valor ficticio y que no tienen una forma de sustentarse estéticamente ni teóricamente, pero que con esta retórica están vendiendo como arte. O sea, prácticamente estamos ante un gran fraude. Estamos creando un mundo de arte falso para sostener un negocio. Para sostener un negocio inmenso, por supuesto. Pero entonces hay artistas falsos. Pero la gran mayoría son falsos. Es un falso artista Gabriel Orozco, como lo es Damien Hirst, como lo es Jeff Koons, como es Murakami, como es Teresa Margoles. Todas esas personas no son artistas, y no lo digo yo, ahí están sus obras. Pero, por ejemplo, hemos entrevistado a Mansueto. Pues ella es un negocio. Gabriel Orozco es socio de la galería. ¿Qué quieres que te diga? ¿Aquí mi socio es un fraude? Pero ella dice, por ejemplo, que le preguntamos quién sería Leonardo da Vinci del momento. No existe. Era Gabriel Orozco. Qué ridícula. Deberían de demandarlos por decir esas mentiras.
Es ridículo lo que acabas de decir. Es monstruoso. Yo lo sé que lo dijo ella, es monstruoso. ¿Pero quién sería, por ejemplo? ¿No existe un Miguel Ángel, un Leonardo, el genio? ¿No existe alguien? El último genio del arte acaba de fallecer, que fue Lucian Freud. Pero Así que tengamos así de gran estatura, acaba de morir Lucian Freud. No, Gabriel Orozco es un clown. O sea, ¿no has visto su obra? Gabriel Orozco nada más quiere ser simpático. Él hace chistoretes visuales, hace chistes visuales como los hace Gabriel Curi con sus tickets del Superama y como los hace Abraham Cruz Villegas con sus patinetas y sus juguetes rotos. Todo el mundo quiere ser simpático, todo el mundo quiere hacer chistes visuales y además todo el mundo quiere ser jovencito. No, pero su obra trata de ser como si fuera un jovencito. Ve nada más Abraham Cruz Villegas poniendo sus patinetas y sus guaraches como si fuera un adolescente. Pero déjame ser un poquito abogado del diablo. Okay. Tú dices, él no es un genio, pero ¿por qué entonces el Guggenheim, por ejemplo, sí considera a Orozco un genio? No lo considero un genio, lo conozco un artista del sistema. La figura del genio se destruyó gracias a estas personas. El artista genial, como nosotros lo conocemos, que es un producto del Renacimiento y llegó a su apoteosis en el siglo XVIII, estas personas se encargaron de destruirlo justamente para poder decir que todos eran artistas. Y hay largos escritos sobre de cómo destruir la figura del genio. ¿Cómo la han destruido? Con la apropiación, ya no hay autoría. Entonces cualquiera se puede robar la obra de otra persona. Es el acto vandálico de Duchamp de haberle puesto bigotes a un cromo de la Mona Lisa. La pieza ya no valía nada porque pues era una simple reproducción, pero le puso bigotes, se la apropió. Entonces la figura del genio ya no existe. Por eso ahorita mismo cualquier manifestación mediocre, banal o superficial puede ser llamada arte. Bueno, de hecho puede ser, no sé si se llama. Exactamente, exacto, y se subasta como arte. Ahora, que el Guggenheim exponga a Gabriel Orozco no es porque lo considere un genio, es porque lo considera un artista del sistema, de este sistema que puede vender cualquier cosa como arte. Entonces lo lleva y él que le expone basura. Y tú expone basura. Están botellas vacías, están fotografías de chicles masticados. Ahí está, o sea, nada que puedas tú llamar como algo inteligente, como algo, como un producto de una creación razonada, nada de eso. Pero por ejemplo, otra persona que has mencionado, Danny Hearst, eso no es artista. Claro que no es artista. O sea, has visto sus pinturas de puntos, además las hace todas las bandas en una factoría. Sí. No hace nada, no hace ni una de sus piezas. Damien Hirst estudió en la única escuela de Inglaterra que aceptaba a las personas sin saber dibujar. No sabe dibujar. ¿Tú viste sus últimas pinturas que trató de imitar a Bacon? Son pinturas en las que el hombre no sabe ni siquiera composición. Pero es el artista más... Claro, porque este sistema permite que cualquier persona sea artista, porque este sistema permite que cualquier objeto sea catalogado como arte. ¿Por qué? Porque las cosas se evalúan con dos elementos, con cifras, lo que cuestan, y con citas. Tú puedes poner cualquier objeto en la galería y lo validas con una cifra de Baudrillard, con una cifra de Michaud, con una cita de Benjamin. Con eso queda validado y con una cifra. Entonces llevas a alguien y te lo cotizan y le pones el precio que quieras. Las obras pueden valer lo que tú quieras. De hecho, las obras tienen un valor ficticio. De muchísimas cosas te entregan un certificado y ni siquiera te entregan la obra. Pero pues si estamos hablando de que hay arte falso, si hay artistas falsos, entonces prácticamente es como si estos estuvieran fabricando para ganar dinero, entonces es una mafia. Es una mafia y es un gran fraude. Y es una mafia en la que te voy a decir quiénes participan. Participa la academia, es decir, las instituciones culturales y las instituciones educativas. Participan los museos, las galerías y las casas de subastas. Ellos son los que contratan a los curadores. El curador en jefe del MOAC es Cuauhtémoc Medina, sí, que es el que valida la obra de Teresa Margoles y ve las barbaridades que hace Teresa Margoles. O sea, le toma el pelo a la gente descaradamente y te dice que eso es arte.
Si a él le decimos que eso no es arte, nos va a defender. Claro, imagínate, hizo su tesis doctoral en Fluxus, que hacerla en Fluxus es como haberla hecho en karaoke. O sea, Fluxus fue un movimiento artístico que duró 10 años. Pero entonces, si los ponemos así, le estamos robando espacio al lugar. Exactamente. Y tú puedes ver, por ejemplo, que Arturo Rivera no ha expuesto en la Ciudad de México en 10 años. Tú puedes ver la cantidad de pintores que no han podido entrar en los museos. Tú puedes ver a cientos de dibujantes con muchísimo talento fuera de los museos. ¿Por qué? Porque ¿quién está dentro de los museos? Está Gabriel Curi con sus tickets de Superama. Ese tipo de gente. Está Eduardo Avaroa. Ve la exposición que acaban de levantar del Museo Tamayo, en el que el rótulo de Cerveza Sol de Gabriel Orozco lo estaban presentando como la alternativa a los murales de Siqueiros. Por eso estamos entonces, va en detrimento no solamente va en detrimento del arte, va en detrimento de algo muy peligroso, de la inteligencia humana. ¿Pero qué va a pasar entonces con el futuro del arte? Están acabando con él. Mira, arte va a seguir habiendo creación, porque la creación es una necesidad. Estas personas no necesitan de crear, porque pues si tú ves las obras que se hacen en 10 minutos, pues no hay ninguna necesidad. Crear toma muchísimo tiempo. Crear es una carrera que no termina nunca. De hecho, los artistas empiezan a aprender cuando salen de las escuelas y se empiezan a enfrentar con su creación misma y necesitan buscar un lenguaje y necesitan buscar su propio quehacer en el arte. Eso el artista se da cuenta, se enfrenta a esto terminando la escuela. Pero si desde la escuela llegan los alumnos y te leen un papelito sobre el machismo y se orinan en el patio y ese es el examen, lo que te estoy diciendo es real, sucedió en La Esmeralda. Y eso los maestros lo aceptan como examen y los aprueban, pues ¿qué esfuerzo necesitan hacer para convertirse en artistas? Ninguno. Pero entonces, ¿por qué quieren ser artistas? Porque no hay esfuerzo en ser artista y tienes muchísimo estatus. ¿Es buen negocio? Y es muy buen negocio. O sea, que realmente el mundo del arte... Ve lo que significa ser científico. Mira lo que es hacer ciencia. Son años de estudios. Es además enfrentarte con tus propios fracasos, igual que en el arte. Es darte cuenta que muchísimas cosas las has hecho mal, que necesitas de trabajar ininterrumpidamente. Y estos chicos son artistas desde que entran a la escuela. En ese momento ya se están considerando artistas a sí mismos. No hay jerarquía de valores en estas obras. Y eso te lo puede decir Cuauhtémoc Medina, porque él defiende que no hay jerarquía de valores en estas obras. Si no hay jerarquía de valores, no hay necesidad de que haya una educación. Pero si no hay jerarquía, y una obra de arte es una obra de arte desde que nace, sin importar de quién y cómo. Entonces, ¿cómo se le pone precio a eso? ¿Y cómo ese precio puede ir Porque el precio es ficticio. Porque el precio es un capricho del mercado. El precio es ficticio. Pero la obra no cambia. No. Mira, te voy a contar lo que me sucedió en Zona Maco, por ponerte un ejemplo. Tenía unas ramas recargadas en una esquina en la galería. Yo le pregunté que cuánto costaban las ramas que estaban ahí recargadas. Y me dice, depende. Le digo, ¿depende de qué? De la extensión donde vayas a poner las ramas. Y le digo, pues yo ya especulando, yo nada más quería el precio. Le digo, 2 metros, unos 40,000 euros. Le digo, oye, ¿qué hago? ¿Me llevo estas ramas que están aquí? No, yo te voy a dar un certificado donde dice que tú puedes poner ramas en 2 metros y que cuestan y que tienes derecho a hacerlo. Y que tienes ahí la validación del artista. No están vendiendo arte. Por eso, yo puedo vender lo que a mí me dé la gana en la calle. El problema es quién lo va a comprar. Es decir, si ese negocio pero existe, es porque hay gente que se lo cree. Exactamente, pero es que es un negocio que permite lavado de dinero. Es un negocio con el que se blanquea dinero de una manera formidable. Porque tú compras unas ramas por 40,000 euros. En el momento que tú ya las compraste, son tuyas. Tú tienes la capacidad y el derecho de volver a evaluar esas ramas. Pero si esas... que has puesto tú, ¿no? Ni siquiera Claro, pero no necesitas eso, necesitas únicamente el certificado. Entonces tú ya esas ramas las vendes en 45,000 euros. ¿Qué es lo que pide una dictadura? Acallar la crítica. En el momento en que las sociedades se vuelven acríticas, se vuelven conformistas y entonces pueden manipularlas. ¿Te estás diciendo que el arte... El arte, claro, el arte contemporáneo y la academia y la forma en que lo están manejando es un sistema dictatorial que está buscando la nula crítica para poder manipular a las personas y vender cualquier objeto como arte.
y que ese objeto esté evaluado en una cantidad que tú quieras y tampoco se pueda discutir el precio. ¿Qué es lo que hace la academia? La academia te da un argumento de venta. El curador es antes que nada un gran vendedor. Entonces te da un argumento de venta y lo van a ver en Art Basel. Llegas y te dan, y el cura y el galerista te explica en qué museo ha estado expuesto, qué han dicho de él los académicos, y lo que tiene él ya es un argumento de venta. ¿Para qué? Para venderte una silla con un foco encima. Y el argumento no es si tú estás percibiendo belleza, si estás percibiendo inteligencia, si eso tocó algo de tu propio ser, que además es lo que estamos buscando, porque es lo que buscamos cuando escuchamos música, es lo que buscamos cuando vamos a ver una coreografía, cuando leemos un libro. Resulta que con el arte ya no debemos de tener ningún tipo de percepción ni de experiencia estética. El arte ha acabado con la experiencia estética. Pero entonces, ¿qué hay atrás de eso? Hay un montón de retórica. Y hay un montón de discursos académicos. Y lo que hace el vendedor, curador, es darte todos esos argumentos para que tú aceptes eso como arte. En el momento que tú eres un espíritu crítico y dices, pues yo no veo todo lo que tú me estás diciendo, es que no entiendes. Si no te gusta, es que no entiendes. Pero claro, luego cuando la gente dice, es que no lo entiendo, la respuesta es que tienes que estudiar. Exactamente, y ya van a pedir un certificado de educación antes de entrar en los museos, que no se supone que los museos eran para que obtuviéramos esas experiencias. Por eso, pues si se elimina esa experiencia, entonces ¿dónde queda ahora? Ya no hay experiencia estética. Es lo que están haciendo estas personas, están acabando con la experiencia estética. Eso es una cosa gravísima. O sea, hay una crisis. Claro, es una crisis, porque lo que quieren es que haya retórica atrás de las obras. Mira, las virtudes de las obras han dejado de ser visibles. Las virtudes de las obras son verbales. Tú no ves las virtudes de las obras, te las tienen que decir. Ese es un problema, ese es un vacío que no está cumpliendo el arte y que no va a llenar con retórica. ¿Pero quién está en crisis entonces? ¿La creatividad? No, hay personas muy creativas. Hay gente muy brillante que está fuera de los museos, está fuera de la academia y está fuera de las galerías. Lo que está en crisis ahora mismo es este estilo contemporáneo al que pretenden llamar arte y que no es arte. Y están en crisis porque nos estamos dando cuenta todos de que es una enorme fraude y es un enorme engaño únicamente para promover un negocio. Un negocio en el que puedes vender objetos de lujo, costosísimos, con una cosa increíble, sin que el objeto prácticamente exista. Este arte es el sueño del marketing. Mientras el marketing se ha sentido obligado a mostrarte un objeto y decirte, compra este coche y aquí están los valores del coche y las cualidades de este automóvil y cómpralo por esto, llegó algo que superó al marketing mismo. El objeto ni siquiera existe. Y los valores del objeto son verbales y no tienes por qué comprobarlos. Pero todo esto es muy elitista, porque realmente... Ah, por supuesto. Y ve lo que se ha convertido en México. Empezó a comprar Eugenio López y todo el mundo asumió que entonces era de gente nice comprar estas tonterías que no son arte. Y ahí va todo el mundo en horda a subirse al carro del nuevo consumo a comprar este tipo de objetos. ¿Y luego qué va a hacer con esos objetos? ¿Algún día esos objetos van a perder su valor? La colección de Eugenio López todos los días está perdiendo valor. Todos los días está valiendo menos. Entonces, ¿dónde está el negocio para que lo compren? Las obras de Demian Hirst han estado valiendo menos. No, por eso están en crisis ellos. Porque están acabando con su propio mercado. ¿Sabes por qué? Porque acabaron con la autoría. Están produciendo tal cantidad de objetos y los objetos son tan fáciles de hacer que esto va en contra de las leyes de oferta y de demanda. Porque es esa enorme posibilidad. Pero si antes había que aprender a pintar y había que aprender a hacer imprimaturas y había que aprender a hacer una veladura y había que aprender composición, que hay pintores que se mueren sin haber sabido composición nunca en su vida. Es una cosa dificilísima. Y ahora cualquiera puede entonces llegar y pone su ropa sucia y la llamas arte. Entonces imagínate. Nunca en la historia del mercado del arte había habido tantas obras y tantos artistas en el mercado. Jamás había existido ese fenómeno. Por último, ¿cómo crees que va a ser la solución para volver a que el arte Mira, tenga una coherencia? La solución es, en primer lugar, aprenderse a revelar y aprender a decir con muchísimo valor que lo que estamos viendo en los museos no es arte,
Y lo que estamos viendo en los museos no nos proporciona ningún tipo de experiencia estética. En los museos y en las galerías, porque los museos están trabajando para las galerías. Si la gente se empieza a revelar a esto, yo siempre les digo que saquen su espíritu crítico del closet. Si sacan su espíritu crítico del armario y empiezan a decir lo que piensan y dejan el no entiendo a un lado, porque no es que no entiendas, no hay nada que entenderle a la obra de Gabriel Orozco, nada que entenderle a la de Gabriel Curie, mucho menos a la de el resto que vienen detrás de ellos. No hay nada que entender en todos esos trabajos. Si la gente empieza a decirlo, van a empezar a reaccionar, porque ¿sabes dónde va a incidir primero? En el mercado, y donde más les duele es en el dinero. Entonces, lo primero que hay que hacer es aprender a decir, esto no es arte. Y lo segundo que hay que hacer es que los que sí tengan capacidad creadora, los que sí tengan talento, sigan creando, aprendan a dibujar, aprendan composición, aprendan a usar los materiales y aprendan a crear y a defender su obra. Es la única manera de que lo vamos a hacer. Que se olviden de la academia y de los críticos. Hay muchísima gente vendida, hay muchísima gente falsa en todo eso. No es garantía de nada. La solución está en los artistas y en el público mismo. No, nada más. Bueno. Muy duro, pero Sí. una realidad tal cual. Es así. Es duro y... Es un negocio. Excelente, ¿eh? Sí. Profe, va muerto, estamos todos de acuerdo con ella. Brillante, brillante. Yo no tanto, no estoy tan de acuerdo con ella, o por lo menos me gustaría que Raúl después me aclare algunas cosas para saber si estoy tan de acuerdo con ella. Bueno, yo les voy a dar mi opinión, ¿sí? Lo que, vamos a ver, estamos tratando de comparar la exposición que hicieron Badié y Danto sobre qué es el arte contemporáneo. En este caso ella va un poco por, impulsada por, digamos, esa denuncia de la falsedad o el fraude del arte contemporáneo, a cargar las pilas, digamos, a poner un poco de garra en la crítica, ¿no? Porque a la vez hay que añadir que su papel, el de Lesper como crítica, ¿sí? Es un papel que frente a todo el establishment, ¿sí? En general, y los artistas que en general también consiguen una vehiculización de su obra en el mercado, es casi como una especie de, como decía al principio, la némesis total de esa acción contemporánea. La oposición es casi como una especie de aguafiestas de la fiesta del arte contemporáneo. Y le ha pasado, en una polémica, ella llamó a una polémica con grafiteros de arte contemporáneo, no de la tradición mexicana, del muralismo mexicano, sino del graffiti callejero actual, más vinculado al arte contemporáneo que a la tradición, ¿sí? A una polémica. La polémica terminó con que un grafitero le estampó un pastel de crema en la cara. Imagínense el nivel de enfrentamiento que hay entre Lepster y los artistas contemporáneos, ¿no? Y aquí ella no se calla en criticar y en denunciar el privilegio que tienen los contemporáneos respecto a los más tradicionales. Así, profesor, ella denuncia, por ejemplo, que una persona, un artista, que aún no ha realizado la obra, pero la tiene planteada con una idea, gana una beca, mientras que un artista que ha dibujado toda su vida y que puede presentar esa obra, pierde la beca, ¿sí? Así que también tiene que ver con eso. Quizás aquí en Uruguay no nos demos mucha cuenta en ese sentido, porque no es tan común, ¿sí? Esas becas,
Las hay también, ¿no? Obviamente, hay becas internacionales, pero los que ganan las becas, las internacionales como las nacionales, sobre todo en México, son artistas contemporáneos, no artistas de la tradición. No artistas que, como dice ella, se han esmerado toda su vida en perfeccionar sus técnicas, en perfeccionar sus habilidades, como haría un bailarín de ballet clásico o un violinista de música clásica, ¿no? Sino que simplemente se han lanzado sin mayor preparación técnica a la producción de arte contemporáneo. Y eso, bueno, a ella le indigna y lo expresa con todo ese ímpetu y esa fuerza. Por eso yo digo, es como la voz de un público que está por fuera de toda la discusión. Que un día se encuentra, se enfrenta, entra a un museo, a una galería y dice, ¿y esto qué es? ¿No? Pero bueno, obviamente que es un público que tiene una distancia con el discurso de ese establishment. Una distancia, a veces una distancia cultural, a veces una distancia material, de no acceder a los materiales que manejan, a las actividades que manejan, estar por fuera de ese mundo. Pero yo, por eso quiero ser cuidadoso. Si bien no comparto el punto de vista de Alicia Lester, sé que la posición de ella es una posición muy, muy complicada, ¿sí? Porque está en franca minoría frente al mundo del arte y el mundo de la crítica y de las teorías, absoluta minoría, y obviamente que la idea de modernidad, o de moderno, de nuevo, de lo nuevo, la gana el arte contemporáneo y Lester la pierde. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque ya no está haciendo una apología de lo nuevo, sino una apología del esfuerzo de las tradiciones, el esfuerzo de las técnicas, el esfuerzo de aquellos que han desarrollado una pintura, han desarrollado el dibujo, dice las técnicas del esfumado, del fumato, etcétera, que bueno, que son parte de la tradición. Entonces yo notaba que ella no distingue con claridad arte moderno de arte contemporáneo. Sí encuentra con claridad que es el arte contemporáneo aquel que es parte de un gran mercado de venta de arte, ¿sí? Donde se especula de un modo hasta casi pornográfico con la calidad del objeto artístico, con la posibilidad de los valores altísimos en la obra de arte. El mercado, vamos a hacer un análisis dentro de poco de ese mercado, a ver cómo se comporta, etc. Les voy a poner ejemplos acerca de eso en muy poco tiempo. Estoy de acuerdo con que ese mercado de arte contemporáneo, bueno, lo dice ella, ¿sí? Es un mercado especulativo por completo, 100% especulativo, ¿no? Especulación en el sentido de lo que hizo Damien Hirst, ¿sí? Que construyó una calavera con diamantes, que tuvo un costo, supuestamente un costo de $100 millones, pero que quería vender a $150 millones. Digamos, la idea no era ni buena ni mala, no era nada interesante. Lo que sí valía eran los diamantes, ¿verdad? El problema que tuvo es que no pudo venderla ni siquiera al precio de los diamantes. Así que terminó comprándola de modo oculto, su propia obra, la terminó comprando, claro, para poder venderla luego, de nuevo, como obra comprada. Es decir, como obra que tiene un valor demostrado por haber sido comprado. Bueno, de ese tipo de ejemplos hay una cantidad, y tiene mucha razón Lester acerca de la especulación en el mercado.
No, yo Sí. lo que decía es que estoy de acuerdo con ella, me encanta el hecho de manejar el arte contemporáneo como un estilo de hacer las cosas, sin despreciar el arte que pueda tener la persona que tenga el estilo de arte contemporáneo. No creo que dentro del arte moderno, soy una bestia discutiendo contigo porque no tengo el nivel para hacerlo, pero creo que ella no se está no vi referencia al arte moderno yo, con lo que yo conozco de arte moderno. Y entiendo que ella refleja muchas de las características que los que nosotros estuvimos viendo de los dos críticos, tanto Danton como Vadier, por ejemplo, ella dice que es un arte que se basa más bien en las palabras que en la esencia del arte mismo. Bien, cosa que muy... ya anotaba Danton, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa característica acerca de lo que importa es, cuando vamos a hacer un análisis estético de la obra, vamos a empezar a dirigirnos a los significados que, obviamente, que tienen una relación con la forma, ¿sí? Pero es en torno a los significados que vamos a hacer ese análisis. Claro, y ahí, en ese sentido, sí, ahí tenemos una coincidencia. Otra cosa que ella marca que dice que el tema, la separación que hicieron, o esta corriente, o el arte contemporáneo, o el estilo, como le llama a ella, que estoy de acuerdo, de separar a la autoría de la importancia de la obra, hace que también el autor vea decaer su valor propio, y eso es lo que se está poniendo en crisis este mismo formato, o este mismo arte, que estoy completamente de acuerdo con ella, y además coincide con lo que dicen los otros también. Sí, claro, ella lo ve como un elemento negativo. Claro, pero ellos dicen mientras que la característica del arte es Vadier lo dan como un elemento que, digamos, se ha producido, ha desembocado en esa situación. Claro, ella coincide en esa característica, pero esa característica ahora le hace darse cuenta a esta gente de que está bajando el valor de sus propias obras, y por eso dice ella que está en crisis. Yo la verdad que no conozco tanto de ese mercado, pero estoy muy convencida. Yo te puedo asegurar, Lorelei, ¿no? Está hablando ahora, ¿no? Sí. Lorelei, te puedo asegurar que en el mercado sigue creciendo, ¿sí? A pesar de que es una muestra de eso, no sé si vieron la obra. ¿Pero cuánto está creciendo? ¿En qué porcentaje? De una manera que tuvo? Sí. Por ejemplo, un ejemplo clarísimo es la obra de Banksy, el grafitero inglés, que mandó a remate, a Christie, creo que fue, o a Sotheby, una obra que se autodestruyó en el momento en que bajó el martillo. Sí. En cuanto bajó el martillo eran $2 millones. Cuando se destruyó la obra, se autodestruyó, la obra pasó a valer más del doble. Es decir, en realidad eso muestra que el mercado, ¿sí?, sigue comportándose de modo especulativo, es decir, la obra no importaba nada, el dibujo, el contenido, ni siquiera el significado, el dibujo. Eso, lo que sí, eso es 100% le hace caso a ella entonces. Sí, pero lo que sí entrañaba, lo que sí era arte contemporáneo, era el concepto de la autodestrucción, en el momento de la venta, ¿no? Sí, es cierto. Ahí adquiría un significado impresionante. Pero mucho eso mayor. no confirma la teoría, perdón, eso no confirma la teoría. Eso confirma que lo que dice Danton acerca de la importancia del significado sobre la forma, ¿sí? Pero además, ¿cuál es el significado ahí, profe? No lo termino de entender. ¿Cuál es el significado? ¿De destruir la obra o estropearla para que adquiera mayor valor? El significado de la obra de Banksy consistía en ridiculizar el mercado del arte. ¿Sí? Sí. En el momento que bajaba el martillo por una de sus obras, se autodestruía. El problema, ¿sí?, que seguramente Banksy lo haya calculado, sí, es que al destruirse se genera un nuevo concepto, un nuevo significado, que era el de la autodestrucción de la obra. Y adquiría entonces, y lo adquirió, un mayor valor aún. ¿Sí? Pero esas características la hacen una obra contemporánea por completo, ¿sí? Claro. Donde no importa
las técnicas que se utilizaron en el dibujo, en la pintura que contenía, sino en la idea que contenía, el significado. ¿Sí? Pero ¿cuál es Ahí, el significado? Eso es lo que yo no dice- entiendo. el mismo cuestionamiento del mercado del arte. No, pero el significado que tenía para él, en el momento en que se destruyó y aumentó el valor, se murió el significado ese y adquirió otro. ¿Y el significado no es la autodestrucción? El significado pero- es pero- la autodestrucción y a la vez con una tomada de pelo del mercado mismo. Claro, sí, pero pero- aumentó el valor, quiere decir que se generó otra obra y no la obra original, que es la que tenía la idea esa fenomenal. ¿Entendés lo que estoy cuestionando? En principio, Banksy es un artista, ¿sí?, que tiene una estrategia de marketing importante. No quiero extenderme mucho, si no, no vamos a poder analizar el tema de Lester, que me parece importante. Raúl, Pero yo te quería el tema hacer... sería lo que dice Lesper, entonces, que obras que deben ser explicadas no serían arte. Claro. De hecho, la de Banksy necesita una explicación. Fíjense que si Sin no explicación no hay ponemos a arte. hacer un análisis acerca del mercado del arte, etcétera, etcétera, ¿qué puede entender el público al ver esa obra destruida? ¿Sí? Pero Lo que- no se podría decirlo, discúlpame Raúl, pero ese es un punto que yo quería ver. Ella dice que todas las obras que necesitan una explicación dejaron de ser una obra de arte. Sin embargo, si vamos por eso, Salvador Dalí en algunos casos precisaría una explicación. Magritte, algunos ¿cuántos casos. surrealistas? No, bueno. Sin hablar de... Ahí está bien lo que estás diciendo y es un elemento que podríamos manejar. En el arte moderno, ¿sí?, en el arte abstracto, por ejemplo, cuando, Claro. no sé, cuando se puede Sí. ver una obra abstracta. Claro, ves a Pollock, ¿necesitas? Sí, Pollock, o podría, yo qué sé, Por ejemplo, Malevich, digo Kandinsky, una cantidad de Claro. artistas Kandinsky no se entiende. que obviamente que... Kandinsky, Pollock, yo qué Eso, sé, eso. Sí, sí, Eso mismo. vamos a organizarnos. La cuestión es que ahí ella está hablando de la importancia de un elemento al que los demás, Badiou y Danto, le han dado menor importancia: las técnicas. Ujú. ¿Sí? Las técnicas para ella tienen una relevancia, tienen una importancia determinante, ¿sí?, en el valor estético de la obra. El tiempo que lleva a realizar la obra. El tiempo de trabajo, porque No es ella 5 habla del minutos tiempo ni- de trabajo, ¿sí? En una obra hablamos de que le llevó 5 minutos, ¿sí? Sí, obvio. Y en cambio hay personas que le han dedicado toda una temporada entera a la construcción de una obra, y entonces cómo evaluamos su valor estético con ese criterio, ¿no? También es un criterio débil. Sí. ¿Sí? Es Es un criterio Claro, débil. vamos al día dibujando y... No por eso, sino porque No, porque digamos, además en el arte moderno hay ejemplos también de objetos artísticos que han llevado muy poco tiempo de elaboración. Pero además el tiempo no Picasso era uno de garantiza. ellos. El tiempo no Picasso. garantiza. Picasso te hacía una paloma en 2 segundos, y eso 2 tenía un valor segundos. enorme. Claro, Sí, sí. claro. Hay todo un claro. trabajo atrás, Hablando ¿no? de lo que dice ella, exactamente. Claro. No, Entonces, pero en el caso de Picasso fíjense que Tiene en cosas principio- buenas, pero eso yo no lo apruebo. Sí. No, pero es No, diferente. pero el caso- tranquilos. Chicas, Lo que dejamos- yo quiero decir es que Es diferente, Raúl. Dejemos hablar a Raúl un poquito, por favor. Perdón. yo lo que quiero decirles es que tengamos que tener cuidado, ¿sí?, en que muchas de las opiniones y de las ideas que maneja la mexicana Lester, ¿sí?, nos pueden parecer realmente lógicas. Sí. Las podemos compartir, ¿sí?, pero ahí estamos mezclando. Una cosa es el fenómeno del arte contemporáneo, y otra cosa es el valor que nosotros le podríamos adjudicar al trabajo, al esfuerzo, a la dedicación de una persona. Son dos cosas distintas, ¿sí? Entonces, a lo que quiero llegar es que
las opiniones que estamos viendo de la crítica mexicana, ¿sí?, son la otra visión sobre lo contemporáneo. Es una visión inconforme con lo contemporáneo. ¿Mm? Mientras que la de Danto es una visión conforme con lo contemporáneo. Y la de Badié es como una visión más distanciada. ¿Sí? ¿Entienden? Yo creo que justifican, ¿no? Ella critica y niega y ellos justifican. No, no creo que Badié esté justificando las características de lo contemporáneo, sino simplemente anotando cuáles son, ¿sí? Si se llegó a un anonimato, a la mezcla de disciplinas, de campos y áreas, o no es determinante las técnicas, ¿sí?, no lo ve como algo que él critica, sino como algo que él observa, ¿sí? Esto es lo que hay, dice. ¿Sí? Yo quería anotar que ella maneja los criterios de belleza, inteligencia, sensibilidad como valores del arte, que no están contemplados en el arte contemporáneo. Ni la belleza, ni la inteligencia, ni la sensibilidad, dice ella. Por el contrario, están aplastados por los significados que manejan artistas y curadores. Su crítica al arte contemporáneo es a las ideas que contiene el arte contemporáneo y a las técnicas que maneja el arte contemporáneo. Profe, ¿puedes repetir eso último que me perdí? Me quedé pensando en la crítica de ella va dirigida a las ideas, algunas infantiles, algunas estúpidas, algunas ideas las cataloga como de banales, ¿sí? Y a las técnicas que utilizan. A ambos casos, a ambos elementos. Y justamente ella cree que el gesto artístico, la técnica utilizada, es determinante del valor estético. Y ahí agrega, justamente si algo no tiene este arte contemporáneo es lo trascendente y eterno. Fíjense que esa característica también la observábamos en la descripción que hacía Badié y Danto. Claro. Para ella es un arte que va a desaparecer en poco tiempo. Raúl. No tiene trascendencia, sí. Perdóname, a mí ella me traslada a lo que vimos de Byung-Chul Han, ¿no? Algo efímero, vacío en esta sociedad. Sí, sí. Digo, sí. todo el tiempo que la escuchaba a ella, yo me transportaba a todo lo que vos nos hiciste incursionar. Claro. Ahora, en el caso de ella, ¿sí? No lo hacen desde la misma perspectiva de Chul Han, ¿no? ¿Sí? Son dos perspectivas distintas. Esta tiene mucho más que ver, y acá es importante explicar que su apasionamiento de esta crítica es un apasionamiento que tiene que ver con el lugar donde está parada, ¿sí? Con ser mexicana, con ser parte de una cultura con una larga tradición, que de repente ve cómo un artista tiene como ejemplos a Orozco, ¿no? Esa bestia de pintor, bestia en el sentido de impresionante artista Orozco, ¿no? Orozco, Siqueiros, Rivera, Frida Kahlo, una cantidad. Y a la vez se presentan artistas contemporáneos mexicanos que de repente niegan o le dan la espalda a esa tradición. Y ahí viene su indignación, ahí viene su desesperación. Entonces es como una desesperación desde la defensa de su cultura frente a una globalización,
¿sí? Que es un elemento característico que no lo han citado Danto y Badiou, pero lo citamos nosotros como una aclaración aparte, ¿no? Ese fenómeno de la globalización que finalmente da por el suelo a tradiciones de todos los rincones del mundo. ¿No pensás que parte de las circunstancias, por ejemplo, lo que dice ella del lavado de dinero y de ciertas cosas que pasan por ese mercado tienen que ver? Yo creo que sí. Es decir, que desemboque, el arte contemporáneo desemboca en arte contemporáneo, como lo venía manejando Danto desde Warhol. ¿Sí? Badiou lo acerca más a la década del 70 y del 80. Pero sí, ambos nos dan un panorama que, si bien no coincide con la explosión financiera del mercado del arte, porque esa explosión financiera comenzó fundamentalmente con artistas fallecidos. Y la explosión financiera de la década del 90 en adelante, del 80 y pico en adelante, es de artistas vivos. Es decir, se puede comprar mucho a un valor mucho más alto, o se puede vender a un valor mucho más alto, una obra de un contemporáneo, de un artista vivo, que de un artista del Renacimiento. ¿Sí? Eso tiene que ver con el marketing. Eso tiene que ver con ese mercado. ¿Te puedo y decir ese fenómeno es de los últimos 30 años. Exacto. Es decir, qué temita, qué temita. El arte contemporáneo es un poco más, más extenso en su duración que esta explosión del mercado del arte. ¿Sí? ¿Entienden? No fue a la par. Como que para ella ahora el arte contemporáneo no sirve para nada o es todo especulación y no hace distensión entre lo que sí hubo de arte contemporáneo que tenía valor. ¿Es eso? Para ella, el fenómeno del arte contemporáneo tiene que ver con el mercado especulativo del arte. Ninguno tiene valor. Se autoalimenta, digamos, se retroalimentan, tanto el mercado como el arte contemporáneo. Ella hace una generalización también muy grande, no distingue, ¿no? Ella habla de aquellas performances que son súper locas, pone en la misma bolsa todo, ¿no? Porque hay performances como la que vos nos mostraste el otro día, aquellas imágenes superpuestas de las víctimas de femicidio. Creo que no da para ponerlo en la misma bolsa que la está poniendo en su expresión, ¿no, Abelina? Sí, estoy de acuerdo. ¿Te puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Sí. El tiempo de elaboración de una obra, sí, creo, tampoco garantiza que esa obra pueda trascender o ser trascendente. No, eso fue lo que hablábamos antes, ¿no? De que, claro, por ejemplo, José no ponía el ejemplo de Picasso. No intervine en ese momento. Ahora, Picasso, por más que haga una abstracción de lo que es la figura del toro o de lo que es la figura de una paloma, nadie duda de lo excelente dibujante que es, porque él, si quiere hacer una paloma hasta el último detalle, la puede dibujar, pero después va quitándole las características accidentales y va dejando las esenciales hasta que llega a la síntesis de la paloma o a la síntesis del toro. ¿no? Entonces, pero igual, digo, ese es el proceso de Picasso, ¿no? No es el Picasso, no es el proceso que tiene que tener todo artista, porque si no... No, ni que hablar, pero quiero decirte que cuando se llega a una síntesis, no significa que eso sea cualquier dibujo. Es una síntesis muy elaborada, ¿no? Claro, yo creo que
Yo cuando ella decía eso entendí lo siguiente, no es que no lo pueda hacer en 5 minutos o en 10 minutos, lo que significa es que tuvo un periodo primero para gestar la idea y después de las técnicas para llevarla a la práctica. Es como ese chiste que dice que viene un tipo, toca un tamillito en un televisor y lo arregla, y le cobra $1000. No le cobra $1000 por el minuto que estuvo apretando el tornillito, sino el tiempo que le llevó estudiarlo, entenderlo y saber qué tornillito tocar. Entonces, ¿viste? Es una cosa por el estilo. Yo creo que no podemos como ridiculizarla a ella. Yo creo que ella en ese sentido dice, tiene un análisis, porque también reconozcamos que bajo el tema de arte contemporáneo, yo no me animo a decir que todo es una porquería, desde ya que no, pero meter a un tiburón adentro de una bañera, de una piscina y venderlo en no sé cuánta plata, es viveza criolla, me parece fabuloso el tipo, y tuvo la idea, y bárbaro, o poner un perro enorme, tiene una cantidad de valores, pero ahí yo creo que hay una elaboración de idea, pero hay cosas que realmente escapan a mi entendimiento, y lo que me gusta que decís es que ella dice cosas de sentido común, y entonces yo pienso que depende mucho de las características personales de cada uno, en que yo voy más al sentido común de algunas cosas que a la valoración circunstancial. Ayer escuchaba, me decían que dentro del arte conceptual te venden un lienzo en blanco que dice amor, solo amor, porque más conceptual o transmitir el amor en una palabra amor en un lienzo blanco, no hay una cosa más conceptual que esa, y es una obra de arte. Bueno, yo no lo puedo entender, ¿qué querés que te diga? Sí, sí. Hay muchísimas cosas que tenemos que tener cuidado en nuestra, digamos, inmersión en el arte contemporáneo, ¿no? Nosotros nos vamos a meter no solamente en lo que se llama arte contemporáneo, que parece que pertenece solamente al mundo de las artes plásticas y visuales. Yo, por lo menos mi intención es expandir un poco esa visión a lo que sucede en el arte en el mundo contemporáneo. Eso no solamente a ese arte contemporáneo de las artes plásticas y visuales. Claro, de hecho, vamos a terminar... Para que nosotros podamos verlo. Claro, exactamente. Es decir, todo esto es importantísimo. No juguemos. ¿No qué? Que tratemos de no juzgar, sino abrir nuestra cabeza a las distintas formas de ver la cosa. A las distintas formas, a las distintas posiciones, y vayamos entendiendo cuáles son esas características que manejan cada uno, incluso la de alguien tan polémico como la de Avelina. Polémico en el sentido de que ustedes vieron, ¿no? La garra que tiene, el ímpetu que tiene, todas esas visiones nos van a ayudar a poder meternos en ese mundo de lo contemporáneo. La próxima clase vamos a tratar el tema de la formación de lo que ella llamó la academia, pero que cuando ella habla de academia se refiere a los museos, las instituciones, los coleccionistas, el mercado del arte, etcétera, etcétera. Ella habló de academia, pero en realidad se refería a todo ese conjunto. Vamos a empezar a ver, ¿sí?, cómo se generó, cómo se creó ese mundo del arte, cuáles son sus orígenes, cómo se fueron gestando esos orígenes, y que tienen un papel, a pesar de toda la época de la modernidad, de las vanguardias, que tuvieron una lucha, digamos, digamos, a muerte con ese sistema, con ese mundo artístico, con esas instituciones. A pesar de eso, se mantienen, o quizás tienen nuevas formas, tienen nuevos alcances, incluso nuevas funciones que antes no tenían. Vamos a ir viendo entonces esa historia para comprender cómo se maneja el arte contemporáneo frente a las instituciones. Bien. Bien, y terminamos por acá, que ya vamos déjenme ver, creo que vamos en 2 horas. Casi 2 horas, sí. ¿Les parece? Ok, Sí, sí. Raúl.
La verdad, súper interesante esta discusión, me encanta. Sí, me sí. encanta. Está bueno, ¿no? Me gustó mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta Bueno, la gracias. próxima. Nos vemos. A la próxima. Nos vemos. Chao.